good day, good day. 9:30 de la mañana y estamos comenzando un nuevo programa, un nuevo capítulo de La Mañana Secreta. Acá, como siempre, los estudios de Cinecon Radio. 101.3, ubicados en Fundación Cultural Cinecon, Blanco 1213, al lado de la estación de trenes de Constitución. Hoy día recién empieza a amainar la neblina. Les cuento que yo vivo cerca del cruce Viñales y allá estaba desde las 6:30 de la mañana con un sol radiante, clarito, clarito. Pero acá, la clásica vaguada costera nos da la sensación de que estamos en otra época del año. Cuando estamos a 16 de enero, pero ya por lo menos, si miramos hacia el sur, claro se ve. Si miramos hacia el norte, hacia Putú, hacia el otro lado del río Maule, todavía hay harta neblina. Es increíblemente bonito, maravilloso cómo se ve en el corredor del río Maule, en el estuario del río Maule, en el cajón del río Maule, como quiera llamarle, la neblina pasando a una velocidad, no sé cuánto será, pero unos 50, 60 kilómetros por hora. Avanza y se viene, depende de qué está haciendo. Si se está llenando, viene desde el mar, y si se está yendo, se devuelve hacia el mar. Es muy bonito el fenómeno. Y si quieres verlo ahora, el fenómeno está ahí, el fenómeno, el fenómeno. José Marcelo Salas. ¿Se recuerdan de José Marcelo Salas? A él le decían el fenómeno por allá por el año 97 en Argentina, cuando salió campeón de la Supercopa. ¿De la Supercopa fue para eso, no? De un torneo de la Sudamericana también, con un golazo casi de mitad de cancha. El fenómeno, el fenómeno. Era bueno Salas para la gente futbolera y también de la UA, porque aquí, claro, siempre la camiseta también la lleva. Pero como futbolista, Marcelo Salas, una máquina. Ayer veía a Zamorano, que era bueno Zamorano. Iván Luis Zamorano Zamora. Tengo siempre el recuerdo latente, no sé quién se acordará de por ahí, de Constitución, que está escuchando en este momento desde el auto, de la casa, del trabajo, de donde sea, que en esos años acá en Constitución no había tele. O sea, habían dos canales, el 13 y el 7, o TVN. Y los partidos los daba Megavisión en esos años, con el relato de Milton Millas. Cuando hacía un gol Zamorano, él decía: ¡Gol! 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 ¡Gol del Real! La cosa es que aquí los partidos se daban en la Otto Discoteca, esta icónica discoteca de los años 90 en Constitución, que estaba ahí donde ahora hay un estacionamiento, donde se quemó hace unos años atrás. Y ahí se llenaba todos los domingos o los sábados, dependiendo cuando jugaba Iván Luis Zamorano Zamora. Esto es en la temporada. En España se juega como, o sea, en Europa en general, se juega como 2 años la temporada. Entonces esta fue, creo que 94-95, cuando Iván Luis Zamorano Zamora, creo que hizo 27 goles y salió Pichichi de la Liga Española. Bueno, y toda esa temporada los partidos los daban en la Otto Discoteca y siempre estaba llenísimo. Y el último partido contra el Deportivo La Coruña, que fue con este golazo, el pase a Mavisca de la mitad de la cancha, Zamorano la controla de pecho, da un bote, le pega, paréntesis, casi le sale el mismo gol en Francia 98 contra Austria, pero pegó en el palo. En cambio esa vez, no sé si era el Santiago Bernabéu, parece que sí, fue golazo. Entonces, y ahí había más de 1000 personas. Más de 1000 personas viendo un partido. Hoy día eso es como raro. Raro. Ahora la tecnología no solo nos permite ver los partidos desde la casa, en vivo, en directo, sino que nos permite verlo en una resolución impensada para esos años. Las teles a color ahora en la casa tienen de todo. Incluso, no sé si se acuerdan, y si no saben, tampoco se dio tanto, parece. Durante los Juegos Olímpicos y el Mundial, el último Mundial, estaba la posibilidad de ver los partidos con headset. Los headsets son unas cositas con ojos gigantes que se ponen en la cabeza. Y con eso uno vive y experimenta la realidad virtual. La virtual reality, que es impresionante. Voy a hacer hincapié en la realidad virtual para contarles algo que me parece, no sé si tan bueno y tan malo, pero heavy. Entonces en el Mundial se podía hacer eso, imagínense, desde su casa. Es como estar dentro del partido, eso es. Es como si usted fuera un pelotero o una pelotera. Porque la mirada que tiene es como estar sentado al lado de la cancha. Y si usted se mueve para la derecha, ve todo lo que pasa a la derecha, aunque la transmisión no lo esté mostrando. Que es lo entretenido de ir a la cancha, pues ir al estadio.
que te puedes dar cuenta de todo lo que ocurre en el estadio y a veces te puedes perder hasta un gol porque estabas mirando cómo calentaba o cómo jugaba, no sé, cualquier cosa. Bueno, eso puede hacer con la realidad virtual y todavía hay algunos partidos que se deben transmitir de esa forma. Este año además que vienen como 27 torneos de fútbol, se juegan todas las copas al unísono. Está bueno si le gusta a usted el fútbol. La realidad virtual. La realidad virtual es tanto el avance que ha tenido en todo este tiempo, que hay un desarrollo de la realidad virtual como no solamente como una experiencia, sino que también como una vida paralela, tal cual. La realidad virtual, el metaverso, digamos, como ya Matt Zuckerberg, si de algo sabe de estas cosas, y que haya cambiado la marca que lo sacó a la fama y que es una marca a nivel mundial, como Facebook Inc., y ya no se llama así la empresa de Zuckerberg, ahora se llama Meta. De hecho, usted verá que todo todo lo que usted ocupa, Meta es el dueño. Instagram, Facebook. ¿Cuál es la otra? TikTok, no sé si es de Meta. Pero esa no. La X, no, pues esa de Elon Musk. Ya, la cosa es que el metaverso, usted ya puede hacerlo, ¿eh? Si quiere hacerlo. Con cuidado, por favor, con cuidado, que es una droga poderosa. Pero te creas un perfil, o sea, a ti mismo. Un avatar, como le dicen. Entonces te creas el avatar y lo metes a esta realidad virtual. Supongamos que usted alguna vez jugó Sims o Sims 2, yo jugaba a los Sims. Que era como este avatar que tenías tú y que podías relacionarte con gente, hacer fiestas, tener familia, vivir en una casa, cambiarle cosas, ir a trabajar, dormir y todo lo que hacía un ser humano en el afuera. La cosa es que te crees al avatar y vas a poder hacer lo mismo, relacionarte con personas, trabajar tu físico, ir al gimnasio. Es tanto el tema comercial que ya está creada la aplicación donde tú entras y le compras ropa a tu avatar y a ti te llega a la casa la misma ropa. Que obvio que tenés que comprarla, no te la regalan. Pero te llega la misma ropa, o sea, podés estar vestido igual que tu avatar. Ya, eso es una de las cosas como de juego, digamos. Pero es tal el avance de la realidad virtual que si tú una vez que estés dentro del metaverso vas a poder hacer cosas que jamás has podido hacer en el afuera. Algo tan relevante como, por ejemplo, no sé, una persona que no puede caminar y que está en silla de ruedas. En el metaverso va a poder caminar. Va a tener la sensación de caminar, digo. Porque vas a estar dentro de este headset, de esta realidad virtual, de estos sensores y toda la cosa que va de la mano. Y vas a caminar. No sé, alguien que no pueda volar. No sé quién no puede volar, pero supongamos que hay alguien que no pueda volar. Va a poder volar. Vamos a poder hacer lo que queramos dentro del metaverso y eso lo vamos a sentir, a percibir. Porque vamos a estar conectados a la maquinita. Vamos a estar viviendo lo que pasa en la maquinita. Vamos a jugar a ser esa persona que está dentro del avatar. Es heavy. Por ejemplo, hay un uso que me encanta, que está propuesto como un uso de la realidad virtual. Y es que tú, por ejemplo, si no tienes la posibilidad de viajar, por ejemplo, o incluso si quieres aprender, y esto está genial, en el colegio donde tú quieras aprender, tú vas a poder revivir momentos históricos y estar adentro, po. Hay tanto desarrollo audiovisual, en películas, en documentales, en lo que sea, que esas mismas imágenes, esa misma ficción creada, va a poder ser la plataforma para que tú lo vivas. O sea, por ejemplo, vamos a la antigua Grecia. Oye, vamos a pegarle una conversadita con Sócrates a ver si nos orienta un poco. Año 400 y pico antes de Cristo. Me gustaría hablar del calendario también. Qué complicado esa cosa de poner antes que nació una persona y después que... No sé. Ya, la cosa es que vamos a la antigua Grecia. Me están grabando. Déjame ordenarlo un poco. Ahí sí. ¿No he visto? ¿Salen estos videos en alguna parte? ¿En las redes? Yo me metí a las redes por eso, entonces. Está muy mal que no lo haga. Si usted está en la casa o en el trabajo, bueno, que el teléfono no lo puede tener. Si usted está en el baño, por ejemplo, y tiene su teléfono a mano, métase a el Instagram de la Cine con Radio, que se llama, adivine cómo, Cine con Radio. Eso, ya yo estaba hablando de la antigua. Vamos a la antigua Grecia a hablar con Sócrates o a conocer cómo vivía la gente allá. Vamos a una fiesta al Palacio de Versalles, como eran las fiestas en ese tiempo, esas comilonas donde la gente comía y después vomitaba y después comía, en donde se tiraban las jarras de meado o de pipí o orina y las de fecas, caca o como quiera llamarle, se tiraban por la ventana para afuera.
Por eso es que los jardines eran tan bonitos. Pero además, me estoy yendo para todos lados, pero eso es lo importante, eso es lo bonito de la mañana. Pero además, esta cosa tan arraigada en la cultura machista, pero que se traspasa al común de todo el mundo, de que la mujer o las niñas y los niños se van por el lado de la pared, más no por el lado de la calle, no es de caballerosidad, no es de resguardo, no es de nada de eso que después seguramente le dimos las personas que lo hicimos, pero viene de la raíz de que la gente tenía maceteros, muchos maceteros en las ventanas, y estos se caían. Entonces, si mataba a alguien o dejaba mal a alguien, que fuera la mujer o un niño, que valía mucho menos que un hombre. Y así partió la cuestión. Para que se fije nomás. Entonces vamos al Palacio de Versalles a tirar todo por la ventana. Vamos a tirar la casa por la ventana. Vamos donde se le ocurra. Donde haya registro audiovisual, hágale pues. Imagínense eso. O sea, el nivel de experiencia en el aprendizaje es brutal. Enseñarle a, no sé, viajar a la época de Pitágoras, viajar a la época de Newton, viajar a la época... Todo lo que esté documentado audiovisualmente se podría ir. Podríamos ir a conocer las diosas y los dioses vikingas y vikingos. ¡Qué maravilla! ¿Vio esa serie? Véala. Yo la verdad es que rayé con las primeras temporadas cuando estaba Ragnar y estaba todo. Después viene toda la prole que se hace cargo del momento histórico. Buena, sí, vikingos. Y por ejemplo, podríamos ir a vikingos. Podríamos cachar cómo fue la experiencia, porque lo hemos visto por la tele a color. En fin. Ya, vamos a hacer una pausa musical. Como siempre, ustedes saben, hoy no he hablado del secreto by Cinecon. La mañana secreta está auspiciada por el secreto by Cinecon. Si usted no lo conoce, conózcalo. Si ya lo conoce, sabe a lo que me refiero. Celebre la vida comiendo rico, comiendo gustoso, porque guatita llena, corazón contento. Hágale pues, y desde las 10 de la mañana puede asistir, ir, llegar, no sé, ir al secreto by Cinecon a disfrutar de todo, ¿eh? De todo, porque de las 11 de la mañana en adelante usted puede comer el menú del día, que puede elegir proteínas, por ejemplo. ¿Pavo? ¿Le gusta el pavo? Bueno, hágale con un pavito a la plancha. ¿Le gusta el pescado, ya que estamos en Constitución? ¿La reineta, el filete de reineta o de robalo? Oh, qué rico el robalo. Bueno, hágale pues pescadito a la plancha. O usted es la clásica persona que le gusta el yopo, el pollo, ese que da harta energía y harta hormona, y hasta pechuga da la cuestión. Bueno, hágale pues un pollito a la plancha. O le gusta la carne, le gusta el vacuno. O sea, ¿por qué le decimos carne a una y no a la otra si son todas carnes? Hay carne vegetal, si lo quiere ver así, porque es la composición, Entonces, vacuno. ¿Le gusta el vacuno? Perfecto. En su salsa. Rico, blandito, maravilloso. O le gusta, no sé, pues usted no come carne. Hamburguesa de lenteja. Dele. O le gusta la hamburguesa del secreto. O le gusta comer hamburguesa en la vida. Pídase la hamburguesa al plato, me refiero que la proteína nomás. Cáchese. 5 opciones en la pura primera pasada. Además de esto, puede elegir una sopa increíble de verduras o su ensalada para partir. Y pancito con pebre, por supuesto. Pancito de la Unipana, igual que todos nuestros productos de pan, de masa. Y después, ¿con qué le acompañamos? ¿Le gusta el arroz? Bueno, tenemos un arroz muy rico, un arroz verde con cilantro. ¿O le gustan las verduras? Bueno, tenemos verduras salteadas. ¿Le gusta el cuscús? Este tallerín redondito, chiquitito. Bueno, tenemos cuscús con verduritas, maravilloso. ¿Le gustan las legumbres? Puré de poroto, puré de garbanzo. Lentejas salteadas con zapallo italiano, que ayer almorcé eso. ¡Wow! Que son ricas. Ayer me comí un pavo. No, ¿qué comí ayer? Sí, pavo con lentejas salteadas con zapallo italiano. ¿O le gusta la polenta? Acá, ¿sabe que en el secreto lo hacen de una forma exquisita, increíble, maravillosa? Que se llaman crocantes de polenta. Son unos bastoncitos que son con polenta, aceituna. Y estos bastoncitos van a la plancha, quedan crujientes. ¡Wow! Buenísimo. Bueno, si le gusta la papa frita, dele. Coma papa frita. Todo eso es parte de los acompañamientos que están para que usted disfrute este minuto del día del secreto by Cinecon. Ahora, si a usted le gustan las burgers, bueno, tenemos muchas burgers con nombre de películas clásicas chilenas para que se recuerde los momentos cuando la vio. Y si no, para que sepa que existen esas películas. El Chacal del Agua del Toro, que tiene 2 pedazos de hamburguesa. O El Chacotero Sentimental. O Machuca, rica la Machuca. Taxi para 3, la clásica italiana. En fin, sándwiches también. Bueno, y ahora que cambiamos el pan, está más bueno porque ocupamos el brioche. Qué rico el pan brioche.
esponjosito. Esponjosito, y ahí están los clásicos churrascos y todo. También tenemos unas tablas de carne con papas fritas, queso cheddar, carne, o con camarón, o con verduras salteadas, si no come carne. Harta comida. Harta comida porque celebra la vida en el Secreto Hoy Cinecon. Celebra la vida con sabores, con gustos. Qué rico comer. Y bueno, si hiciste algo para tener más hambre, y también, dale, loco, dale, loca. Venite al secreto a disfrutar, ¿cómo que le dicen? Ahora sí podemos ir con la música. Ahora voy a revisar. Ahora sí que sí. Ahora voy a abrir el WhatsApp de Carla Tapia, que está todos los días acá en los controles, radio controlando lo que pasa en Cinecon Radio. Y ella me dice que vamos con un artista de Constitución, por supuesto. Es ella. ¿Cierto? ¿Es él? Perfecto. Que no le habíamos puesto nunca a Catrín. Catrín. Yo tenía referencia a la Catrina del libro de la vida, o sea, de la historia entera. A esta altura mitología, pero religión en ese presente. Nos viene a cantar entonces Catrín, la China, acá en la mañana secreta de la 101.3, cineconradio.cl. Especial dedicación para la China. Salgo pa' la calle nuevamente con mi cuerno, patrullando en el terreno y ya las órdenes del bueno. Me presento, soy la China, cumpliendo órdenes de arriba, con la gente más pesada, enchalecada y bien armada. Estamos jalando macizo, ahí le mando un saludo pa' mi carnal el Mayito y el comandante baleado, que firme siempre han estado, nunca voy a defraudarlos. Saben que soy buen en esto y que el valor lo he demostrado. Me gustan las armas, me fascina detonarlas. Es mejor que te abras si es que quieres esquivarlas. Ten cuidado lo que haces, ten cuidado con lo que hablas. Dudo que mi cuerno te dé tiempo pa' contarla. Traemos armas cortas, también traemos armas largas. Nos busca la chota y también los de la guardia. Por trocas placosas y el ambiente que se carga. Pura gente buena con chalecos y las armas. Todos en la troca y al vergazo laborando. Con mi raza me la paso, no le temo al peligro. Con la muerte ando del brazo, pero no todo es trabajo. Cuando me pego un descanso por las playas me relajo, celebrando cosas buenas, disfrutando el VIP, con botellas y amistades que del penal ya salí. Me gustan las armas, me fascina detonarlas. Es mejor que te abras si es que quieres esquivarlas. Ten cuidado lo que haces, ten cuidado con lo que hablas. Dudo que mi cuerno te dé tiempo pa' contarla. Traemos armas cortas, también traemos armas largas. Nos busca la chota y también los de la guardia. Por trocas placosas y el ambiente que se carga. Pura gente buena con chalecos y las armas. Ahí está raza. Juan Aldama y todos sus alrededores. Ánimo. Cinecon Radio te indica la hora. 9 de la mañana, 49 minutos. El Secreto by Cinecon tiene menú. Rico, bueno y barato. Pollo a la plancha, pescado a la plancha, carne en su salsa, con una gran variedad de acompañamientos como puré de porotos al pesto, arroz cremoso, verduras salteadas, pastas y mucho más. Además, incluye una deliciosa sopa de legumbres, sopa de verduras o ensalada, más jugo o bebida. ¿Ya fuiste? Freire, 540, frente a la plaza, Portal Luciérnagas. El Secreto by Cinecon. Nueve con 50 y estábamos escuchando a un artista local que le gustan las armas al cabrón. ¿Qué polémica se ha dado con el tema del narco relacionado con el Peso Pluma, este cantante mexicano, que al parecer lo que cuenta la cosa, es que tendría algo que ver con alguna cosa de narcotráfico en México,
y que eso Mayor lo saca a colación el otro día, diciendo cómo es posible que se valide la cultura narco. Finalmente no quedó en nada y Peso Pluma viene al festival, deben haber habido contrato y toda la cosa. Pero es un tema. Hoy día escuchaba en la mañana que bandas, por ejemplo el Cartel de Sinaloa y todas estas cosas, ya tienen negocios legales, pues. Exportan, contaban en la mañana que exportan una gran cantidad, por ejemplo, de peces o de cosas exóticas. Y eso está generando mucho asombro. No sé cuál sería el asombro. Conocemos a delincuentes que son dueños de empresas mineras, conocemos a delincuentes y a personas que torturaron a otras personas y que son dueños de medios de comunicación. Conocemos a personas que así drásticamente tiraron cuerpos al mar y tienen medios de comunicación. Personas que han estado procesadas y tienen cargos. O sea, ¿cuál es el asombro? Recordemos que en los años 90, 80, no sé, no tanto en Chile, pero en Colombia, Pablo Escobar es lo mismo que pasa hoy día, lamentablemente, en las poblaciones, con el sentido de que hay un poder dentro que la lleva y que la gente finalmente termina validándolo y termina agradeciendo, porque lamentablemente como que generarían más orden, se ponen más de acuerdo y hacen mejores cosas que en los propios gobiernos, en los propios países o en los gobiernos comunales. Entonces no nos asombremos tanto de una realidad que la tenemos todos los días cuando vamos a comprar, la tenemos todos los días cuando prendemos la tele. Personas que son no sé si pero millonarias y que tienen su pasado oscurísimo. Así que tampoco le tenemos tanto que los narcos exportan. Porque hay hartos que exportan fruta y son ladrones de agua. Y eso no vale lo mismo, no sé. Ya. Salgamos de ahí. Hoy día está de cumpleaños uno de los mejores actores latinoamericanos. Y no me refiero a Alfredo Castro, porque evidentemente lo es, sino que Ricardo Darín. ¿Les gusta el cine a ustedes? ¿Les gusta el cine argentino particularmente? Bueno, Ricardo Darín sin ninguna duda es un referente del cine argentino con mansas películas. El otro día se hacía mención a una película de Darín, que actúa Darín, que es muy buena, que se llama El Cuento Chino. Pero se hacía relación, no sé si a usted le pasa esto, pero se da muchísimo. Como eso de rumear las cosas. Como esa conciencia rumiante que te tiene todo el rato pensando en lo mismo. Y en esa película hay un ejemplo extremo que es el siguiente, que él tiene una ferretería, una pequeña ferretería, y va una persona a comprarle clavo. Está como viral este video a esta altura, yo creo ya. Va a comprar tornillo, clavo, no me acuerdo. Tornillo, parece. Y le dice, deme 200 gramos de tornillo, por favor. Y Darín, el personaje, tantos años en la ferretería, llega, echa un puñado en una bolsa y le dice, tome, señor. Y el cliente le dice, ¿y cómo sabes vos que son 200 gramos de tornillo? Y Darín lo queda mirando, pesca la bolsa, la pone arriba de la balanza y eran 204 o 205 gramos. Y dice, y tenés razón, no son 200, son 205. Con una cara. Y ahí es la escena. Y después se muestra a Darín en otro ámbito, en otro lado, en su casa de hecho. Al otro día, no, en la noche, lavando los platos. ¿Cómo voy a saber si son 200 gramos? Pelotudo. Y empieza a reclamar contra el cliente. Después se lo mete en la mañana tomando desayuno. Y sigue. ¿Cómo voy a saber si son 200 gramos? Bueno, eso, si a usted le ha pasado, de quedarse pegado con un tema, dándole vuelta, rumeándolo, así como rumean las vacas, como rumean varios animales que están todo el rato mordiendo. Bueno, usted está rumeando intelectualmente, rumeando en su mente con algo que no debería hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque desgasta. ¿Y por qué desgasta? Porque tienes puesta la atención, la energía en algo que ya pasó. Y que no va a volver. Y quedarle dándole vuelta, y termina cansando mentalmente, que es horrible. Pongo ejemplo a mi hija, que el otro día me dijo algo que fue... que me quedó así, pero muy, muy bacán. Íbamos caminando por la arena, llegamos a un lugar y después nos devolvimos. Y me dijo, mira papá, vamos caminando sobre las huellas de nuestro pasado. Dije, oye sí, vos tenés razón. Claro, vos. Porque pasó hace 3 minutos. Pero esos zapatos que están ahí, esas patas que están ahí marcadas, son las huellas del pasado, po.
Pasó, ya ocurrió, esas patas ya fueron para allá. Y ahora vamos de vuelta pisando las huellas del pasado. Así es el pasado. De hecho, lo que yo hice en el primer bloque ya no existe. Ya no hay vuelta atrás. Ya está. Esa cosa hoy día que se marca más la importancia de vivir el presente. Somos agua, tomo agua, miren. Tiene su... Hola, buen día. Vuelve la cueca. Acabo de cachar. Ya. Aquí me mandó usted una canción. Sí, pues son 5 para las 10 ya. Pues. Mañana vamos a estar conversando con Mario Castillo, arquitecto, que nos va a venir a contar el plan que acaba de presentar hace poco el SEC Plan, parece, en relación a todos los proyectos que vienen para Constitución, que están planeados para Constitución y que esperemos que sean excelentes. Nos va a venir a contar y a mostrar todo el material para que veamos todo lo que se está proponiendo desde el gobierno comunal. ¿Qué le ha parecido el verano? Pregunta. Respóndanse a sí mismo, a sí mismo. Es bueno hablarse a sí misma y a sí mismo, ¿eh? Eso sí que está también totalmente comprobado. De hecho, la idea es que si usted se habla a usted misma, a usted mismo, lo haga en tercera persona. Eso funciona mejor todavía. También comprobado por la cienciología. No, Tom Cruise no está metido acá. Por la neurociencia, quería decir. La neurociencia, que es el estudio científico de la mollera, el cerebro. Ya, pues decir que hablarse a sí mismo y a sí misma en tercera persona. Por ejemplo, voy para allá. Uno se dice, ya, pues Ricardo, oye, no podéis estar haciendo eso, tenéis que hacer esta otra cosa. Y hablarse a sí mismo, conversar con uno mismo, con uno misma, en tercera persona. Eso hace muy bien. Si no lo ha hecho, hágalo y va a notar una gran diferencia. Como que después habló con alguien. Es como si hubiese hablado con alguien, pero habló con usted mismo. Y hay que llevarse, hay que ser... Uno tiene que quererse mucho, ¿ah? Porque esta cosa es cierta, es obvia, pero es cierta cuando la pensamos así. Porque usted, si tiene pareja, la verá unas 14 horas al día. Si tiene hija e hijo, las verá otras 14 horas al día. Si trabaja con alguien, las ve por lo menos 6, 7 horas, 8 horas diarias. Si, no sé, cualquier cosa. Pero con usted misma, con usted mismo, ¿cuántas horas al día está? 24. Todo el día y toda la noche. No se pueden separarse y decir, hoy día no voy a estar conmigo mismo. No se puede. Entonces usted tiene que quererse caleta. Y tiene que ser terrible buena onda con usted misma y con usted mismo. Si no, imagínese que somos personas que, no sé, porque usted o somos personas que nos llevamos mal con toda la gente. Y además llevarse mal consigo misma, a estar terrible sola. Ni usted mismo la va a acompañar. Atroz. Ya, 9:58 minutos de la mañana. Les recuerdo que está el Secreto de Cinecon, ubicado en la Plaza de Armas no armas, porque no tiene armas. Se habrán llamado Plaza de Armas porque efectivamente ahí se guardaban las armas. En las coronas de las plazas, abajo, se guardaban las armas. Después se terminaron guardando los instrumentos de la banda de guerra. Yo no sé por qué se llaman bandas de guerra. ¿Cómo era una banda? ¿Cómo era una guerra? Y va a ir una banda a tocar trombón. No sé si es muy violento. Una banda de guerra. ¿Qué una banda nomás? Una banda musical. O porque son marchas de guerra. Pero tampoco la marcha de guerra, en la guerra no creo que se ocupe, ¿sí? Como que están toda la gente peleando y de fondo sonando ta 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 ta. Difícil igual. Desconcentrado estaría peleando al ritmo de la banda de guerra. Ya. El Secreto de Cinecon, que está, decía yo, en la Plaza de Nuevas Armas de Constitución, en este pasillo lleno de colores, lleno de paraguas de colores, lleno de obras de arte, a cargo de mauchas y mauchos, que está en muchos lugares. En muchos lugares. Estaban en Patio Pinto, están donde estamos acá, están en Sala Cinecon. Ayer vi que estaban en 2 lugares más. Así. Voy a buscar ahí después para dar la información bien. Están en 2 lugares más. Bueno, se pasan, están realmente en muchos lugares de Constitución entregando arte, que siempre es maravilloso. La muestra que está hoy día, acá en la sala de exposición de Cinecon, está muy bonita, está súper buena, está buenísima, así que venga, es gratis. Como gran parte de las cosas que tenemos en Cinecon, hoy día de hecho hay cine gratis. Hoy día martes, ¿no? Sí.
Hoy día hay cine gratis. 2 funciones. De hecho, ¿tienen alguien por ahí la cartelera de hoy? Para contarles cuáles son las películas que están gratis. Estarán en sala. Voy a hacer todo el ejercicio. Nos metemos al Instagram. Vamos a Sala Cinecon, que tiene 5.285 personas que la siguen. Podría llegar a los 6.000 si usted lo decide así. Y tenemos, aquí está, martes 16. No sé, la voy a corroborar mejor. Ya, 10:01. Estaba hablando del secreto y además me perdí de lo que estaba diciendo. Ahí usted vaya a comer, a pasarlo bien, a tomar, a celebrar la vida, porque la vida hay que celebrarla día a día. No tiene para qué celebrarla para el puro cumpleaños, para la Navidad. Celébrela todos los días que pueda. Y no tiene para qué celebrarla con fiestas rimbombantes cada vez que quiera celebrar algo. ¿Sabe cómo puede celebrar? Comiendo rico, tomando algo rico, cerca de la plaza, en un lugar seguro, en un lugar muy bonito, en un lugar con buena iluminación, en un lugar donde la cocina se ve. Esa nos ha dicho harto la gente que le gusta eso, ¿eh? Genera una tranquilidad ver que la cocina es transparente. De que yo veo quién está haciendo mi comida, yo veo cómo están haciendo mi comida. Y eso le ha gustado mucho a la gente que va al secreto, que ve la cocina enterita. Así que se ve la cocina, el lugar es bonito, la buena atención. Hay harto dulce también, ¿eh? Hay pay de limón, pay de maracuyá, hay suspiro limeño, hay cheesecake, chocolate blanco, cheesecake de chocolate negro. Hay cheesecake de mote con huesillo. Sí, para que usted vea también que el mote no solo se come frío y con huesillo. ¿Por qué dije esto? Porque también se come cheesecake y también se come cremoso de mote, que es uno de los acompañamientos que tiene el menú todo el día del Secreto País Cinecon. Ya, 10:02. Nos vamos. Que les vaya bonito. Muchas gracias por la atención. Nos escuchamos mañana en otro capítulo de La Mañana Secreta conversando de urbanismo. Y ahora nos vamos con... pero estamos cada vez más internacionales. Nos vamos con... Voy a leer bien porque esto me parece un pitilla. Matiso y Cunevardi. Maquiso y Cunevardi. ¿Está bien Cunevardi, cierto? Matiso y Cunevardi, que nos vienen a cantar acá en La Mañana Secreta Mulata. Esto suena a través de la 101.3 cineconradio.cl. Que les vaya bonito. Chao, chao. Muchas gracias. Peucayal. Mulata, ¿cómo te explico que fue por dinero? Estoy metido en cosas que ya yo no quiero hacer. Quiero tenerte. Tu cuerpo pegado al lado mío, que salir a cagarme frío. Tú vienes de la playa, yo del río. Morena fina, tú eres mi terapia. Tantos besos en la espalda que da rabia. Yo soy tu bandido y tú eres mi sicaria. Quiero comerte toda la noche completa. Vámonos a fuego como si fuera vereta. Espera que veo tus ojos. Cuando salgo ya no paran de brillar. Queda poco tiempo ya. Pronto llegaré, dejaré lo malo atrás, ahora que me preparé. Tú eres una sirena tan buena, estaba solo y perdido por mi rumbo. Mi nina, eres la certera, no estaré en la celda para caer en sueño profundo. Era todo seco como el desierto de Atacama, escondido por la zona, un fugitivo que te tiene ganas. Mala mía porque tengo una batalla, yo que quiero alejarme de todas las rayas, olvidarlo todo para nunca volver atrás. La luna está roja, ya me guiará. Yo miraba el cielo pidiendo piedad, rezo por lo mío, tengo la lealtad. Pasé por la desembocadura que partía el mundo entero. Llegaré a tu cintura donde toco tu mano, siento que estoy tocando el cielo. Te regalo flores y van pa' tu pelo. Bajaron la ola y esto va en serio. Cuando tú me llamas no es un misterio, tú sabes que yo me apego. Mulata, 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 mulata. Cuando la toco se pone bellaca.
contigo corto tu invierno, saco todo el frío. Mientras yo te caliento te abrigo, y el hielo que tú tienes lo hago rico. Mientras me río te llevo a Tokio. Dime si de una te enamoro.